pero que tienen en su corazón el fuerte deseo, el anhelo de poder también un día servir a Dios, guiar a hombres y a mujeres a esta vida que Dios nos ha prometido. La tierra prometida es aquello que ha de venir, pero estamos aquí en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra tenemos que vivir conforme al plan y al propósito de Dios. En la última canción, mientras estábamos cantando, qué lindo es ser iguales a Jesús, amén. Él nos llamó a nosotros a una vida santa. Y venía a mi corazón algo que siempre comento, que santo es todo aquel que se aparta del mal para servir a Dios. Ese es un santo. Una mujer santa, un hombre santo son aquellos que se apartan del mal para servir a Dios. No que se aíslan del mundo, se van a una cueva, a una montaña, no, no. No se apartan del mundo. Viven en el mundo, pero se apartan del mal para servir a Dios. Esos son los santos que Dios va a venir a buscar. Y nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de transmitirles a otros esta verdad, tenemos que mostrar con nuestra vida y nuestro ejemplo para que todos aquellos que nos miren tengan ese sentimiento de imitarnos. Usted sabe que el hombre imita. Siempre tiene que tener alguien en quien compararse para querer llegar a ese alguien, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos a Jesús. Nosotros queremos ser iguales a Él. Pero también miramos los hombres en la tierra porque es tan difícil llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Es tan difícil tener la bondad, la compasión, el amor que Él tenía por las almas perdidas, y lo que Él hizo por nosotros fue tan grande que dio su propia vida para salvar a los enemigos. Qué difícil nos sería a nosotros hacer esto. Pero nosotros estamos con propósito en esta tierra. Dios nos ha levantado, Dios nos ha puesto una responsabilidad muy grande, guiar al pueblo de Dios a una vida santa para que estén listos y preparados para cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Y para esto tengo una anécdota. No hace mucho estuve predicando allí en Misiones, en Oberá, y hubo un hecho que me llamó muchísimo la atención. Yo fui a vivir a una casa de una familia rusa, ellos son ucranianos, y claro, cuando estábamos en la casa, ellos decían que ellos eran hospedadores. Todos los predicadores que pasan por Oberá, ellos ya tienen el ministerio de hospedarlos. Es un matrimonio grande, el hombre es un hombre como de 80 años, la señora no sé, también debe estar cerca, con hijos crecidos, sirviendo al Señor. Y bueno, y muchas veces estuvimos en la casa compartiendo, y un día se nos da por preguntarle a esta mujer, decía su esposo, como, claro, él no tenía obra, no veíamos que él pastoreaba, sino que simplemente atendía su chacra, su quinta. Bueno, le preguntamos, dígame, su esposo nunca predicó, fue pastor, evangelista, ¿qué es lo que fue su esposo? Entonces la mujer se sonríe y nos mira. Ah, usted dice, sí, esposo mío, así digo yo, predicar con micrófono, plataforma. Digo, bueno, algo así. Ella, no, dice, esposo mío, dice, nunca predicar, dice, con micrófono, nunca predicar plataforma, nunca predicar iglesia ni a multitudes. Ah, digo, mi esposo mío dice predicar con espalda. Y yo nos quedamos mirando y dice, ¿qué dice esta mujer? Predicar con espalda. Sí, dice, cuando esposo mío pasa por la calle, dice, la gente lo mira, dice, y mira la espalda de él, cuando pasó, dice, ahí va cristiano. Él predica con el ejemplo, él predica con su vida. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos darle nosotros al mundo. Que cuando pasemos por la calle nos puedan señalar y decir, ahí va un verdadero cristiano, ahí va un hijo de Dios. Amén. Quizás nunca predicamos en una plataforma, porque esto es una responsabilidad muy grande, y al que mucho le es dado, mucho le es demandado. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar un ministerio? Todos queremos tener éxito. Creo que desde que nacemos, yo me acuerdo que a mí me gustaba, cuando era jovencito, 10, 12 años, quería ser el mejor jugador de fútbol en Argentina. Y después como, bueno, no se me daba el fútbol, no puedo ser boxeador. Y a lo mejor puedo ser campeón del mundo. Y bueno, ya para artista era muy chiquito, ya actor de cine, y eso nunca se me cruzó por la cabeza. Pero creo que un poco el hombre mira el futuro
y mira el éxito, y mira a un jugador de fútbol, un boxeador, un artista, alguien importante, y piensa algún día asemejarse a ese alguien. Pero lamentablemente, como yo no conocía a Jesús, nunca ni se me cruzó por la cabeza que podía imitar a Jesús, porque no lo conocía realmente. Por ello que muchas veces nosotros buscamos el éxito. Y aún en la obra de Dios luchamos por el éxito. Pero Dios un día me dijo algo, y lo voy a compartir. Dios me dijo, cuando fui a un lugar a predicar, a hablarle a los pastores, y yo digo, Señor, yo no sé hablarle a los pastores, ¿qué les voy a decir? Y yo me iba en el avión rascando la cabeza, y cuando yo me pare allá, ¿qué les digo? No tengo nada que decirles. Tú sabes, Señor, que yo me animo a predicarle a 400.000 personas, a 1 millón, que no te conocen, pero a 5 pastores no me animo, porque tú no me llamaste para esto, tú no me diste la gracia para esto. Entonces el Señor me dijo algo, simplemente diles que no, yo no quiero su éxito, sino quiero que hagan mi voluntad. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, después el Señor me fue enseñando y me fue mostrando y me dio el mensaje en el avión. Pero lo que sintéticamente, nosotros buscamos el éxito, pero no buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro ministerio. Quizás el éxito para nosotros puede ser el fracaso para Dios. Porque buscamos quizás tener la iglesia más grande cuando Dios no quiere que tengamos la iglesia más grande, sino que tengamos una iglesia en un lugar donde Él nos quiere poner para que le sirvamos en el lugar que Él nos pone. Pero nosotros no estamos conformes. Nosotros no queremos hacer su voluntad, queremos tener éxito. ¿Y dónde vamos? Allí donde está la mayor cantidad de gente. Y nos hipotecamos y quizás nos metemos en cuantos programas y cosas es necesario. ¿Para qué? Para tener éxito. Y Dios me dijo, diles que yo no quiero el éxito al nivel del hombre, simplemente quiero que hagan mi voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Amén? Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Daniel, capítulo 10, verso 12. Y les aclaro que me cuesta mucho hablarle a los pastores. Porque yo, primeramente, soy diácono, ¿sabía usted? Sí, y yo respeto mucho a los predicadores, a los pastores. Yo le contaba hace unos instantes a mi hermano y le decía a Barabal y a Hugo, yo me recuerdo cuando estaba aquí en la campaña de San Martín, miraba el que me tocaba el órgano, era Augusto Erison, y por allí andaba Ángel Negro anotándolos con los consejeros, y por allí andaba el hermano de la iglesia alemana, como se llama, Strogen, andaba con coordinador de plataforma. Y yo cuando miraba, estaba por allí el pastor Terranova en Relaciones Públicas, cuando yo miraba todo eso, me ponía colorado, digo, Señor, ¿qué hago yo aquí arriba? ¿Qué hago yo aquí arriba con estos hombres de Dios a mi alrededor? Yo vivía como en una nube, pero yo estaba tranquilo porque yo les predicaba lo que sabía, a los que no conocían a Jesús. Y ellos, yo dije, Señor, cualquiera de ellos tiene 10.000 veces más capacidad y tienen 10.000 veces más palabra para hablar. Pero si tú me pusiste aquí, Señor, dame fuerzas, porque realmente me temblaban las rodillas. Yo creo que hoy es algo parecido para mí, una responsabilidad a la cual yo no estoy acostumbrado, pero debo asumirla con la gracia y el favor de Dios. Daniel capítulo 10, verso 12. Y dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, estás aquí con nosotros, Señor. Mira tu palabra. La palabra, Señor, viva y eficaz, poderosa. Señor, palabra que puede transformar y cambiar vidas, misterios, Señor. Yo te ruego en esta hora que con tu gracia, tu poder, tu virtud, con la unción y la gloria de tu Espíritu Santo, Señor, estés grabando estas palabras en nuestros corazones, Dios, para que podamos, Señor, comprender, entenderte más, conocerte más y mejor, Señor, para que nuestro ministerio sea eficaz, sea poderoso, Señor, para gloria y para la honra de tu santo y de tu maravilloso nombre. Amén, amén y amén. Bien, ¿sabe qué me conmovió de este pasaje? Desde el momento que dispusiste tu corazón a entender
entender. ¿A entender qué? A entender a Dios, a entender la voluntad de Dios, a saber qué es lo que Dios quiere de ti, a saber qué es lo que Dios demanda de ti, a entender y a humillarte. Fueron oídas tus palabras. Quiere decir de que no solamente Daniel se puso a orar, sino que también se dispuso a entender a Dios, a conocer el corazón de Dios, a saber qué Dios quería de él. Daniel, entiendo que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Daniel estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Por eso Daniel entendió a Dios, se humilló y buscó la presencia de Dios. Y el ángel que vino le dijo, desde ese mismo momento fueron oídas tus palabras. Creo firmemente en que debemos volver a la sencillez de la palabra de Dios. Debemos volver a la simpleza de la palabra. A veces buscamos descubrir cosas en la Biblia o descubrir quizás alguien que nos predique cosas tan sublimes y tan espirituales que terminamos confundiéndonos, terminamos sin saber qué rumbo tomar. Es tan simple lo que Dios dejó a su iglesia para que su iglesia pueda vivir una vida victoriosa, para tener ministerios victoriosos, para que el ministerio trasponga las fronteras, para que el ministerio perdure, permanezca. Dios quiere que vivamos de gloria en gloria, Dios quiere que vivamos de victoria en victoria. Dios quiere que nosotros tengamos levantada la bandera de Jesucristo y que podamos ser testimonio al mundo, que el mundo pueda mirarnos y envidiar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en todo orden de la vida. Dios quiere que vivamos victoriosos. Dios quiere que vivamos aún en las pruebas y en las luchas. Esto no quiere decir de que no va a haber pruebas ni va a haber luchas, la va a haber. Pero ¿cómo enfrentamos la prueba y la lucha para disfrutar la victoria? ¿Quejándonos? ¿Queriendo decir, dejo la obra, dejo todo y me voy? No. Esa no es la manera que Dios quiere. La prueba y la lucha va a venir. Es imposible que no acontezca. Pero ¿cómo enfrentamos nosotros la prueba y la lucha? Tenemos que estar seguros primero de lo que tenemos que hacer. Miremos a Pablo y a Silas. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Los azotaron con varas, los avergonzaron, les rasgaron los vestidos, los metieron en el calabozo de más adentro al fondo, lo más profundo, así, como si fueran hombres terriblemente malos. Y así fueron, a lo último, en la celda más oscura, más húmeda, más fría, y los pusieron en el cepo. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? ¿Se quejaron? Yo no vi que la Biblia dice que se quejaron. Dice la Biblia que ellos cantaban himnos a Dios y oraban. Yo me imagino lo que pensarían los otros presos de ellos. Se han vuelto locos. Le dieron con un palo hasta que los rompieron todos. Los metieron en un cepo y al calabozo más frío y más oscuro de la cárcel. Y estos cantan y oran. Pero ¿sabe algo? Si ellos hubieran quejado, murmurado como el pueblo de Israel en el desierto, yo pienso que Dios no los hubiera bendecido. Pero ellos entendían a Dios, conocían cómo llegar a Dios, sabían que estaban allí por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por predicar a Jesucristo. Mire qué victoria tuvieron. Si temblaron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de aquellos que se reirían de ellos, a tal punto que el carcelero reconoció que estos eran hijos de Dios y se tiró a los pies de aquellos varones y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Pero debemos, primeramente, saber claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la fórmula, diríamos, para tener un ministerio victorioso, exitoso, para tener victoria, para comportarnos como Pablo y como Silas? ¿Sabes qué? Muchas veces, en el caso mío personal, me preguntaron, hermano, ¿qué hizo para que Dios, lo use para predicar, que se conviertan las almas, que salen los enfermos? Claro, muchos estarían esperando que yo le diga, bueno, me fui a la montaña, 40 días, 60 días, estuve 2 años enclaustrado, estuve no sé haciendo qué, y yo le puedo asegurar que si yo tengo algo de parte de Dios y Dios me ha dado algo, es por pura gracia.
por pura gracia de Dios. Porque si yo hubiera hecho algo, sería mío, y le diría, Señor, yo lo pagué, yo hice esto y esto y aquello. Yo entiendo que lo que Dios le da al hombre es un regalo, y como regalo tenemos que pedirlo, y como regalo tenemos que recibirlo. Muchas veces nosotros no podemos recibir, porque claro, pensamos que tenemos que hacer grandes sacrificios. Leemos a veces libros de hombres que hicieron tremendas cosas para recibir de Dios. Y yo creo que las tremendas cosas no tienen nada que ver con lo que recibieron de Dios, porque el precio lo pagamos en el mismo momento que recibimos la carga y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque a mí Dios, cuando yo le pedí lo que le pedí al ministerio, ¿sabe lo que me dijo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Fue la primera palabra que Dios me dijo. Dijo, Señor, ¿cómo no? Claro, yo no sabía cuál era el precio. No era el precio del sacrificio que yo tenía que hacer para que Dios me lo dé, sino era el precio de llevar sobre los hombros la carga, la responsabilidad que lleva cualquier hombre que tiene un ministerio para servir a Dios. Ustedes saben, los que llevan la carga de la iglesia, de las almas, ustedes saben la responsabilidad, la carga y el precio que hay que pagar por un ministerio. Abandonar muchas veces el hogar, no estar con los hijos, no tener tiempo para nada. ¿Cuántas cosas perdemos? Así diríamos a los ojos humanos. Pero cuántas cosas ganamos, pues estamos haciendo tesoros allí en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, los ladrones no minan ni hurtan, y donde la impositiva no llega. Yo siempre le digo a los comerciantes, mira, vos querés salvarte de la impositiva, hacé tesoros en el cielo, que ahí no llega la impositiva y no tenés problema y nadie te lo roba. Nosotros los que servimos a Dios estamos haciendo tesoros ahí arriba. Tesoros en el cielo donde nadie nos lo va a quitar, pero claro, hay que llevar la carga, el peso, la responsabilidad del ministerio aquí en la tierra. Ese es el precio que Dios me dijo si estaba dispuesto a pagar. Y como yo no sabía, dije, ¿cómo no? Hay veces que se me doblan las rodillas y digo, Señor, no doy más. Y no dijiste que estaba dispuesto a pagar el precio de servir, a veces el precio de tantas cosas, que nosotros no hace falta que nos enumeremos mucho y sabemos cuál es el precio. A veces la soledad, amén, que hay, a veces no hay a quien compartirle tantas cosas. Yo veo con tantos siervos y siervas del Señor que tienen tanta carga en sus hombros. Ahora bien, quiere decir que no hay que pagar con esfuerzo ni con sacrificio lo que Dios le quiere dar a los hombres y a las mujeres que se han apartado del mal para servir a Dios. Eso es algo gratuito. Lo de Dios es un regalo, una gracia que Dios le da al hombre, a la mujer, que se disponen íntegramente a servir a Dios. Ahora, claro, hay pasos, hay, diríamos, leyes espirituales por las que hay que pasar para poder realmente tener éxito en lo que Dios nos ha mandado a hacer. No el éxito humano, el éxito de Dios. Porque a mí Dios me puede llamar para pastorear 50 almas, 100. Y si yo sé que Dios me mandó a ese barrio, a ese lugar, a la montaña, a la selva, a abrir una iglesia con 20, yo sé que estoy haciendo la obra de Dios y estoy en el éxito de Dios. Aunque para muchos digan, bueno, quizás este es un fracasado, tiene 20 años, mire, no se equivoque. No se equivoque porque Dios me habló claro sobre este tema. No, nosotros no nos hagamos numéricos. Yo ya no hablo más prácticamente de nada. Si ustedes van a ver las publicaciones que hacemos, yo no pongo más cifras de nada. Los números son de Dios. Amén. A veces nosotros nos guiamos por los números. Vamos a dejar los números de lado y vamos a mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que no nos equivoquemos. Usted sabe que lo más maravilloso es poder estar en la perfecta voluntad de Dios. Miremos un ejemplo. Yo conozco un hombre, esto le dije a los pastores a Dios donde me mandó el Señor, había iglesias de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 2.000, de 1.500, terrible. Pero claro, hay iglesias pequeñas. Y de pronto los que tienen iglesias pequeñas estaban ahí en un rinconcito, como si se sentían frustrados y fracasados. Entonces Dios me mandó a hablarles a los grandes, a los que tienen iglesia grande y a los que tienen iglesia chica. Que no es la cuestión del número, es la cuestión de la voluntad de Dios para cada vida. Entendamos esto. Si a mí Dios me manda a la montaña o a la selva, no voy a pretender a tener 5.000. Entonces digo, no, yo acá en la montaña nunca voy a tener una iglesia de 5.000. Ah, me voy para la ciudad. Y quizás Dios no quiera que yo esté ahí. Dios quiere darme eso. Yo estoy en un barrio donde es duro, esos barrios duros, que no se quieren convertir al Señor, pero Dios nos pone ahí tenemos que estar, porque ahí hay vidas y hay almas que Dios quiere salvar, Dios quiere llevar, y nosotros tenemos que atenderlos. Amén. Yo conocí un ministerio, no hubo otro en la tierra. Usted sabe que, de acuerdo a lo que yo leí, todos los enfermos que iban a buscar de ese ministerio eran sanos. Todos, toditos, no quedaba nadie que no era sano.
Fue un ministerio donde estaban todos los dones de ejercicio, no faltaba ninguno. No había imperfección visible en ese ministerio. Y no fue un ministerio muy largo, pero millones de personas, millones, escucharon, vieron y recibieron milagros tremendos de parte de ese ministro. Ahora bien, ese ministerio duró pocos años y resulta de que un día ese ministro fue a la presencia de Dios, así era necesario que ocurriera, y cuando terminó ese ministerio usted mira, sí, tenía todos los dones, y miles fueron sanados, todos los que venían a él eran sanos, y las multitudes iban tras él. Imagínate, tendrá una iglesia ahí de 200.000. ¿Sabe cuánta era la iglesia que dejó? 120. 120. Y usted mira, ¿cómo 120? ¿Sí? A los números modernos fracasó, pero ese que dejó 120 se llama Jesús de Nazaret. Cuando él ascendió a los cielos dejó una iglesia de 120. ¿Fracasó Jesús? Si hoy escuchamos lo que, cómo tener una iglesia gigante, y escuchamos los seminarios y todo eso, y digo, bueno, Señor, pero cuando miro digo, pero si Jesús hizo todo esto y al final le quedaron 120, entonces me da ánimo para seguir adelante, porque Jesús no fracasó. Jesús hizo la perfecta voluntad de Dios, y eso es lo más importante. Pero claro, aquí está el asunto. Tenemos que saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Primer paso, la conversión. Convertirnos. Amén. Pues si no está, mire, usted mira, pero hermano, mire hermano, tenemos que convertirnos en serio. Pues cuando estamos convertidos en serio podemos decir del segundo paso, que es la consagración. Una conversión, apartarnos del mal para servir a Dios. Tenemos que estar, diríamos, con la certeza y la seguridad. Esto es lo que nosotros también tenemos que enseñar. Que la gente se convierta a Dios de corazón. Mire, yo estoy a veces alarmado, hermano, alarmado estoy con lo que veo. Voy a la iglesia bueno, X, y por allí veo un hermano convertido. Hermano, ¿cómo anda? 7, 8 años de convertido, ¿eh? Bien, hermano, bien. Y digo, ¿y dónde está? ¿Se está congregando? Sí, ¿dónde se congrega? Y estoy congregándome del pastor Cabrera. Ah, gloria a Dios. Pasaron 15 días, un mes, voy a otro, o 2 meses, o 3, voy a otro lugar y me lo vuelvo a ver. Hermano, pero esto se multiplica por todo lo que quiera, ¿eh? Hermano, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Sigue lo de pastor Cabrera? No, dice, ahora estoy de crudo. Bueno, pasó otro, lo vuelvo a ver otra vez, y otra vez, hermano, digo, ¿qué tal? ¿Cómo anda el pastor Crudo? ¿Se fue de viaje? Ah, mire, no sé, porque ahora estoy del pastor González. Y yo me rasco la cabeza y digo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Se ha convertido en realidad? ¿Se ha convertido en realidad esa persona? ¿O aún está en el proceso de buscar ya no a Jesucristo, sino al pastor perfecto? Amén. Creo con sinceridad que debemos, como ministros de Dios, predicar la conversión, que se conviertan a Dios, que realmente busquen a Dios, busquen luego la consagración. Debemos consagrarnos a Dios. Mira que usted puede estar orando por los enfermos como yo oraba por los enfermos y se sanaban, pero mi vida no estaba consagrada. Yo estaba convertido, me había convertido en serio. Había dejado todos los vicios, todos los pecados, pero mi consagración no era total. ¿Y por qué? No sé, pero no era total. Y no tenía paz, no tenía felicidad, no tenía alegría con lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo es esto? Mira, yo me recuerdo que un año casi estuve llorando. María era testimonio de que ella se arrullaba al lado mío. Yo lloraba por las opresiones que tenía. Mira, a mí no me fue fácil. Mi familia, mis amigos, los conocidos, los gerentes de las empresas me hacían la guerra, que me había vuelto loco, me miraban torcido. Si venía algún hermano a mi negocio, ya murmuraban. Mira, fue algo terrible ese año. Bueno, pero yo cuando a veces como medio me dormía, y sabes, yo veía como chicos descalzos, como ranchitos, cacerolas por allí, y yo me hacía así, digo, ¿qué me viene esto a la cabeza? Decía, esto me limpiaba los ojos, y como que me venía, digo, vos tenés que ir a ellos. Y yo dije, ¿a dónde? ¿A la villa? No, señor, olvídate, yo ahí no voy.
Y pasaban 4, 5, 6 días y otra vez veía como en blanco y negro a la villa y de pronto sentía como que algo me decía de que claro, yo estaba en una buena posición con mi auto, con mi comodidad de mi empresa, que tenía que desprenderme de esa empresa, que tenía que regalar, no, y ahí estaba la lucha, ahí estaba. Por un lado sentía que tenía que ir a la villa, por otro lado sentía que tenía que entregar todo lo que tenía y yo no estaba dispuesto aún. No estaba dispuesto a hacerlo, no estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía, a consagrar íntegramente y a depender íntegramente de Dios. Pasó un año, más o menos en esta lucha, una lucha que fue terrible para mí, y yo oraba por los enfermos se sanaban, yo ya iba a los hospitales, eso lo hacía y Dios respondía, pero aún no había consagrado íntegramente mi vida a Dios. Faltaba algo. Esto es como aquel hijo que viene de papá y dice, papá, me armás el autito, ¿no? Y el papá agarra el autito y dice, sí, joven, pero le faltan 2 ruedas y le falta el volante. Bueno, yo creo que a veces nosotros le decimos, Dios, arregla mi vida, Dios, usame, Dios, yo quiero que me uses. Y bueno, como que el papá le dijo al hijo del autito, hijo, tráeme las ruedas que faltan, tráeme el volante y te lo armo. Y el hijo tuvo que ir a buscar el volante, las ruedas, todo lo que le faltaba, para que el papá le pueda armar el auto. Y nosotros le pedimos muchas veces cosas a Dios, le decimos, Señor, danos tal o cual cosa. Y Dios nos dice, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro. Vos tenés el corazón puesto en esto, estás haciendo mal aquello. Y a veces a los hermanitos y las hermanitas y le cuento, ¿no? Vienen a buscar que Dios les arregle la vida, les arregle el matrimonio, pero de ahí salen, se van a ver el parapsicólogo, después van y se compran el anillo de la suerte que está ahí en el que salió en el diario Clarín, la herradura no sé de qué. Entonces, en definitiva, no le terminan de entregar nunca todo a Dios para que Dios le arregle la vida. Es lo mismo que el hijo que le pidió que el papá le arregle el auto. Cuando el hijo le trajo la rueda y el volante, el papá le arregló el auto. Y en el caso mío, yo, usame, Señor, usame, yo quiero que me use. Y de pronto Dios me decía, entregame tu negocio. Entregame tu negocio y anda a las villas. Y ya no, a las villas no, y mi negocio tampoco. Pero hasta que un día, yo me acuerdo que estaba con María, yo estaba mal, y estaba a los pies, María estaba sentada, yo estaba sentado así en el suelo. Le digo a María, no doy más, voy a regalar todo, voy a tirar todo. Y dice, vos me seguís, vamos, me voy a ir al Chaco, allá a predicar los indios, ahí donde está, me voy. Ya dice, ya no aguanto más esta presión. Y bueno, y María me dijo, bueno, yo voy donde tú vas, si vos querés regalar todo, regalarlo, y si querés irte al Chaco, andate. Mejor dicho, vamos juntos, agarramos los chicos que teníamos y nos íbamos. Salí decidido de mi casa, decidido. Lo primero que hice, regalé el auto. Pero ni 10 minutos, ya empecé a descargar mi corazón. Dije, regalo todo lo que tengo. Me fui a ver al pastor para decirle lo que había decidido, el pastor Gomeski. Y el pastor me escucha. Ajá, dice, vos querés todo. Decime, ¿y a quién se lo va a dar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir tus familiares? Y yo me quedé pensando. Y él me dijo, mira, si vos estás dispuesto a regalarlo todo, a tirarlo todo, pero dice, no lo hagas de esta manera. Digo, retenelo y usalo para Dios. En el momento que Dios te lo demanda, se lo das. Mira, cuando el pastor me dijo esto, haga de cuenta que sacaron 5.000 kilos de peso de mi vida. Mi corazón estaba dispuesto a hacerlo y Dios lo sabe. Pero ¿qué me dijo el pastor? Usalo para la gloria de Dios y en la medida que Dios te lo demande, pero dáselo a Dios, no lo tires, no lo regales, no lo rifes. Y así hice. Pero a partir de ese momento, todo cambió. Me sentí totalmente liberado. Me sentí totalmente consagrado a Dios. Ya el diablo no me podía venir a decir, vos tenés plata, vos esto, porque dije, diablo, no es mío, es de Dios. Se lo entregué a él. Yo ya le entregué todo lo que tenía a Dios. Y ahí entendí en ese momento que le pude consagrar íntegramente mi vida a Dios. Porque si Dios me pedía todo, le daba todo. Si Dios me pedía que me vaya a la India, me vaya a la India. Si Dios me pedía lo que me pida, yo lo hacía. Pero antes no. Y me pude ir a la villa, mira, fue algo increíble. Me pude ir a la villa. Porque a veces hay cosas que no estamos dispuestos a entregar. El barrio en que vivimos, a veces estamos tan cómodos en el barrio en que vivimos, quizás tantas cosas. Yo no sé si el trabajo nos puede mandar Dios, pero alguien que se consagra a Dios no le pone ningún obstáculo al Señor. Consagrado a Dios es entregarle todo a Dios. Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros bienes. Eso no quiere decir que lo tengamos que rifar. Eso no quiere decir que lo tengamos que regalar ni tirar. Dios me enseñó, úsalo y lo usé para Él. Si yo hubiera hecho lo que el diablo, ahora me di cuenta, quería que haga, Dios me permitió que me pruebe. Te puedo asegurar que yo no hubiera existido como ministro.
Y hubiera sido el escándalo de mi familia, el escándalo del barrio, el escándalo del evangelio. ¿Y qué hubiera sido de mi esposa y de mis hijos? Parte de Dios fue suficiente como para que yo pueda consagrar mi vida a Dios, quitando la carga de mi corazón, y eso que yo tengo y tuve, lo fui y lo utilicé para la gloria de Dios. Muchas de las campañas se hicieron gracias a eso que Dios me dio antes de que me convierta. Esos bienes sirvieron para la gloria de Dios. ¿Y cuántas miles de almas, gracias a eso, pudieron conocer a Jesucristo? Porque no tenía impedimento ni barrera para poder invertir lo que sea necesario para predicar el Evangelio. Dios me lo dio, es de Él, a Él le pertenece y para Él lo usé. La gloria no es mía, la gloria es de Dios. Amén. Pero fue necesario que esto ocurra para que yo pueda consagrarme íntegramente a Dios, entregarle mi vida y después ahí a las villas. Nos compramos un par de botas con mi esposa. Mira, cuando venía alguien, hermano, en la calle tal y tal y tal, hay que ver un enfermo. Y yo sabía que era la villa. No era porque el pastor sabía, nadie sabía. Y mira, me decían en la capital hay que ir a ver un enfermo, un endemoniado en la capital, así, y caía de cabeza en una villa. Pero lugar que me decían que vaya a la villa. ¿Y sabes dónde empecé mis campañas? Dentro de la villa. Ahí estaba. Y llegó un momento que, hasta un día me acuerdo de algo gracioso, María dejó la camioneta estacionada en una barranca y se le fue contra una casita, se le torció toda la casa y dije, nos matan ahora, María, acá. Bueno, no hicieron nada porque ya éramos famosos en el barrio. Mira, yo me acuerdo que oraba por un endemoniado aquí, y se empezaba a manifestar por todas las... Te cuento las campañas que hicimos ahí. Gloriosas fueron las campañas. Claro, me quisieron matar un montón de veces, esto no lo he contado nunca. Yo puedo contar historias terribles. Se convirtieron en drogadictos, homosexuales. Ahí tuvimos oportunidad de enfrentar personas que habían hecho trato directo con el diablo. Cosas terribles. Me acuerdo que se convirtió uno de los jefes de esa zona de drogadictos, de traficantes. Y resulta que, claro, los compañeros de él dijeron, estos son brujos, lo embrujaron. Claro, andaban en el suelo revolcándose y vomitando. En ese tiempo no había carpa de liberación, lo dejábamos tirado ahí y que el Señor se arregle con ellos. Entonces andaba revolcándose y vomitando y se asustaron. Y dijeron, a este cuando salga es boleta. Así hablan ellos. Bueno, cuando salimos afuera, yo me acuerdo que salimos con María, teníamos un Meari, ¿no? Estos Citroën. Bueno, medio barrero. Y entrábamos, nos metíamos en el corazón de la villa, en el centro de la villa Itatí, creo que es la villa más grande y más difícil de Argentina. Ahí estábamos predicando. Ahí comenzamos las campañas. Y resulta que como 5 o 6 me esperaron en lo oscuro. Y cuando pasó, y cuando íbamos nosotros saludando a los hermanos en la puerta de la iglesia, dice que de atrás salieron con armas y con palos. Y dice que en la medida que se largaron detrás del Citroën, pum, 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 iban cayendo patas para arriba. Y le cuento que me quisieron quemar el auto varias veces, y que cuando agarraban el auto, lo contaron en la cárcel, porque después fueron todos presos. En la cárcel comentaban estos hechos, y muchos de ellos llegaron a mis oídos por esto. Dice que agarraban el auto y lo querían dar vuelta al Citroën para prendérmelo fuego, y resulta de que cuando tocaban el Citroën, ¡pum!, de espaldas al suelo. ¿Y esto qué hacía? Que nos respeten y nos tengan temor. Yo ignoraba todas estas cosas, porque estas cosas muchas veces no se saben. Mire, yo he vivido cosas en las villas como nunca en mi vida antes. Y le puedo asegurar, cuando Dios me sacó de la villa, realmente lo sentí. Teníamos las botas ahí con María preparadas para meternos en el barro, ir a esas casitas. Dios ya me preparó. A veces había olores de todo tipo. El techo estaba a esta altura. Pero teníamos una compasión que Dios había puesto en el corazón por esa gente. Como realmente creo que el primer amor, ¿no? No sé si otras veces hemos sentido tanta compasión y tanto amor por esa gente que sufría. Pero todo Dios lo hizo para irnos enseñando. Ahora, claro, yo empecé las campañas de la villa, entonces los pastores más duchos, ¿no? Se enteraban los milagros, las cosas que ocurrían, y uno me dice, no, dice, lo que pasa es que tu ministerio es para los villeros. Y yo dije, gloria a Dios. Un ánimo bárbaro me daba. Y yo digo, gloria a Dios, y hay villeros hay un montón, dice, así que eso tengo para seguir predicando. Y voy a seguir predicando igual, aunque sea los villeros, ¿qué importa? Pero un día, el pastor Terechovi me invitó a Citibel, donde hay casas quintas. A 2 cuadras vivía la hija de Alfonsín, que era presidente en ese momento, y toda gente más o menos de una buena posición, gente que vivía en chalet, gente con buenos trabajos, todos con autos. Y dije, ¿y ahora qué acá? ¿Cómo va a funcionar esto? Y me puse a predicar, y ¿sabe una cosa? Aprendí algo.
Lo mismo que le predicaba a los de la villa, le prediqué a los de las casas quintas. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El mismo. Se convertían igual, se sanaban igual y se manifestaban los endemoniados de la misma manera. Es que el mensaje, yo no, de homilética no entiendo ni medio, ¿no? No entiendo nada porque nunca realmente trabajaba todo el día. Salía a las 6 de mi trabajo y después me iba a predicar. ¿Qué tiempo de ir a un seminario? No lo tuve. No es porque no estoy de acuerdo. Yo no pude por mi trabajo, mi responsabilidad. Pero yo leí en una vez que compraba libros de homilética para leer a ver qué podía aprender. Y por ahí leí un día que había que preparar el mensaje de acuerdo al auditorio. Uy, qué complicación. Pero eso resulta que eso, para mí no funcionó. Porque yo predicaba el mismo mensaje en Alemania, el mismo mensaje que predico en Argentina. En la villa, en los lugares residenciales, con los hombres de negocio, en Alemania, en Italia y en España. ¿Y saben una cosa? Funciona igual. El mismo mensaje, la misma palabra produce el mismo resultado, porque es la palabra de Dios, no es con sabiduría humana, es con demostración de Espíritu Santo y poder. Aleluya. Amén. Y tendría anécdota para contarles. Bueno, pastor, yo lo quiero mucho, pastor Terechovi, ¿no? Pero me encontraba uno fumando y se acercaba y le decía, esta es la iglesia, acá no se fuma. Y yo desde la plataforma veía que me lo echaba y decía, ay Señor, si justamente le venimos a predicar a los que fuman, a los que se drogan, a los que se embriagan. Pero a veces hay cosas, él es así. Él sabe que yo lo digo sin ningún problema porque es muy amigo mío, ¿no? Y me ocurrió algo en esa campaña, que Dios también me enseñó muchas cosas. Un día viene uno en hojotas, en short que había salido de la pileta, en cuero, y se viene y se me pone para que le ore. Ahí la religiosidad empezó a funcionar y dije, Señor, ¿qué hago con este? Le tengo que decir que esa no es manera de presentarse delante de Dios. Y sentí que no, que le tenía que orar. Y le oré. Yo no me acuerdo si se cayó o no se cayó, no me acuerdo. Pero solo sé que al otro día vino con toda la familia, con su pantaloncito, su camisita, sus hojotas, y al otro día él y toda la familia se convirtieron al Señor. Amén. Por eso mismo de que yo creo que hay alguien que nos tiene que ayudar, y ese alguien se llama el Espíritu Santo. A veces no tenemos que oficiar nosotros de Espíritu Santo. Claro, lógicamente si entran a una iglesia yo no sé cómo van a actuar, pero estábamos en un campo, al aire libre. El hombre estaba en su quinta, parece que algo le gustó y vino a probar a ver si era cierto todo lo que se decía. Probó, le gustó y al otro día estaban todos. Si yo lo hubiera echado, le hubiera dicho, Señor, esas condiciones no son para que yo le ore. Se hubiera ido y hubiéramos perdido la bendición de Dios, de tener 5 almitas. Toda la familia. Después vinieron todas las noches sin faltar una, cantaban, adoraban a Dios. Qué lindo es cuando podemos deponer muchas veces ese instinto humano, ¿no? Y me ocurrió otra que también se la cuento. Yo creo que esto le es útil también. Un día, no hace mucho, estaba en una campaña, oré por una chica, estaba orando por la gente y yo tenía una chica que tenía su mano acá. Y cuando terminé de orar, la chica se puso a llorar, se ve que tenía un tumor, desapareció. Vino a dar testimonio. Y claro, yo estaba por tomar testimonio y vi que se iba. Y como si Dios la sanó, yo vi que Dios la sanó. Digo, búsqueme a esa chica a ver qué pasa, ¿por qué no da testimonio? Me la fueron a buscar y la subieron a la plataforma. Digo, sí, se fue sanada de un tumor. ¿Y por qué no la dejaron subir? Y de abajo me hacían, agarraban la cabeza y ¿y esto qué le pasa? Cuando subió la chica, estaba en mini short. Entonces, los de abajo, los del equipo, me decían, no, que no, mira, está en mini short, ¿cómo va a dar testimonio así? Claro, cuando yo la vi que subió y la vi en la plataforma, dije, ay Dios. Y ahí me entró la duda y para colmo me hacían señas, se agarraban la cabeza. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y como que Dios me dice así, yo siento claro, si yo me digné en poner mi mano sobre su vida para sanarla, ¿quiénes son ustedes para dudar de mi gracia y para dudar de mi amor sobre esta vida? Amén. Dio testimonio, ese día vino con mini short y al otro día se vino con su pollera. Amén. Yo creo firmemente, qué lindo es poder conocer y ser iguales a quién, a Jesús. Amén. Entonces dijimos, primeramente es una conversión genuina, real. Luego, la consagración. ¿Y sabe dónde muchas veces fallamos?
en el llamado y en la visión. ¿Para qué Dios nos llama? Esto es importante. ¿Cuál es nuestro llamado y nuestra visión? Miremos nosotros a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que Saulo le preguntó a Jesús, y eso es lo primero que nosotros, o todo aquel que quiera servir a Dios, obreros, que están esperando el llamado, la visión de Dios, es necesario que Dios les diga qué quiere que ustedes hagan para Él, que ustedes no lo hagan por su cuenta, que esperen la palabra, que esperen la respuesta de Dios. Cuando usted está seguro de lo que hace, no va a tener tropiezo. Van a venir las pruebas y las luchas como Pablo y Silas, pero usted va a estar seguro que lo que está haciendo está en la voluntad de Dios. No va a dudar que Dios lo castigó porque hizo algo mal, no. Si viene la prueba y la lucha es porque es necesario que acontezca, pero no es porque usted se está equivocando. Muchas veces nos equivocamos porque no estamos siguiendo el llamado de Dios, la visión de Dios. Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es fundamental para que nuestro ministerio tenga éxito. Es necesario estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe lo que primero le dije yo a Dios? Un día me paro en el negocio y lo miro así. Y le digo, Señor, ¿para qué me llamaste? Dímelo, quiero saberlo. Me llamaste para que haga plata. Digo, eso me es fácil porque yo estoy acostumbrado. Mi negocio era el número 1 en el rubro en Argentina. Era el número 1, number 1, como dicen. Propaganda por radio y televisión, tenía las empresas más grandes del país, eran mis clientes. Entonces digo, Señor, si me llamas para que yo haga plata, adelante. Le digo, ya estoy en eso. Pero si tú quieres que haga otra cosa, dímelo. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer lo que quiero. Quiero que me digas qué hago. Y lo dejé un impasse. Digo, cuando tú me hables y me digas qué hago, yo lo hago. Y no pasaron, mira, ni 3 días, 4 días, que Dios me habló. Porque yo estaba para emprender cosas, fábricas, estaba por meterme en fábricas y cosas grandes. Y digo, Señor, si me meto en esto, después no voy a tener tiempo para lo otro. Si tú quieres que yo haga lo otro, predicar tu palabra, servirte, me lo tienes que decir pronto para que yo no haga nada fuera de tu voluntad. Y Dios me habló claro. Y Dios me dijo, toda América oirá tu voz. Y Dios me dijo, miles vendrán a través de la palabra que yo pondré en tus labios y que tú predicarás. Entonces cuando Dios me habló claro, me mandó por otra hermana. Dios, hermano, vi, yo que tenía 1 año y medio creyente, 1 año, hermano, vi una paloma que llevaba un cartel y decía Carlos Anaconda, evangelista internacional, y me decía, ¿qué es eso, hermano? Y yo decía, uy, Señor, eso es para mí. Y por así venía otra hermana, y por así venía otro, y Dios me habló directamente a mí, a través de testigos, montones de personas que no conocía, venían y me traían palabra de Dios, y Dios me confirmaba el ministerio que Dios quería darme, y a partir de ese momento planté todo. Dije, Señor, no me muevo más, espero que se cumpla lo que tú me dices. De ninguna manera corrí, ni dije, soy evangelista, Dios me levantó. No, nada que ver. Me quedé en mi iglesia, haciendo lo que tenía que hacer. No moví un dedo, pero le dije a Dios, Dios, cuando venga alguien y yo tenga que hacer una campaña, yo no voy a mover un dedo. Pero yo me desesperaba por mover todos los dedos, ir a buscarlo. Si era por mí, iba corriendo, gritando, que invíteme porque Dios me llamó para ser evangelista. Pero lamentablemente había algo que me decía, espera, y esperé. Y para que no me vaya de nariz y me equivoque. Yo dije, Señor, si los que me vengan a buscar, tú los mandas. Yo no me muevo. Y no me moví. Y Dios los mandó. Vino un hermano, me dice, hermano, yo sentí, mi señora sintió de parte de Dios que usted tiene que hacer una campaña. Y recuerdo que en ese momento había varios evangelistas, ya predicadores fuertes en la iglesia. Yo todavía no había predicado, no sé si había predicado 2 veces. 2 veces en la iglesia todavía no había ni empezado a predicar. Y predicado yo cuando esos días que no hay nadie. Los días de oración, que no viene nadie, que de lluvia. Bueno, uno de esos días me dieron para predicar y bueno, yo prediqué nada porque nadie me entendió lo que dije, pero intenté. Bueno, entonces cuando viene un hermano, mi esposa sintió que él tenía que predicar. Y mi pastor se quedó, pero hermano, ¿estás seguro? Porque hay este evangelista, este otro. Justamente yo.
Y bueno, Dios le mostró y yo fui. Miren, y le cuento las cosas que ocurrieron. Yo ese día me esforcé, 3 mensajes, 3. Y después no agarraba campaña de más de 3 días porque tenía 3 mensajes solo. 3 mensajes aquí, 3 mensajes allá, 3 mensajes allá. Y no había otro, había que predicar los 3 mensajes. Y después cuando el asunto hubo que hacerlo más largo, ahí vino mi problema. Hubo que preparar más mensajes. Pero ¿sabes una cosa? Lo maravilloso es cuando Dios te manda a hacer algo, Dios se encarga de todas las cosas. Dios se encarga de darte la gracia. ¿Para qué? Para que los que miren, vean que lo que Dios puso sobre tu vida es real. No hay que hacer ningún esfuerzo. Yo no hice ningún esfuerzo, nada, absolutamente. Las cosas ocurrían como tienen que ocurrir. Yo oro, levanto las manos y se tiene que caer alguno que se caiga. Se tiene que caer 1000, que se caigan 1000. Se tiene que sanar 400, que se salen 400. Yo no hago nada, lo hace Cristo. Amén. Sin esfuerzo, sin nada, simplemente esperando que haga la obra de Dios. Y yo la comienzo a hacer. Y de ahí vinieron más campañas y más campañas y más campañas. Pero yo estoy seguro de lo que hago, hermano. A mí me han propuesto, y usted no se imagina las cosas que me han propuesto. Hacer estadios, comprar esto, hacer lo otro, ponemos esto y hacemos lo otro y hacemos. Nada. A mí Dios me dio una visión clara. Dios me llamó para ser evangelista. Y la misión que Dios me dio, el llamado y la misión que Dios me dio es predicar el evangelio junto con las iglesias. Esa es la misión. Predicar el evangelio junto con las iglesias. Luego que termina la campaña, dejarle las almas convertidas a la iglesia, irme para otro lado a hacer otra campaña y hacer lo mismo. Y así ir recorriendo pueblos, ciudades, aldeas, donde Dios me manda. Hago exactamente lo mismo porque Dios me lo mandó a hacer. Nunca se me cruzó por la cabeza ni poner una iglesia, ni fabricar un coliseo y aceptar ninguna propuesta, porque la visión y el llamado de Dios está claro. Claro, cuando el llamado de Dios es claro en tu vida, no hay posibilidad de equivocaciones. Amén. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto a ser evangelista por mi cuenta? Bueno, yo siento de predicar, me voy a predicar y comienzo a predicar. ¿Y después qué? Cuando cualquier propuesta que me venga, me tiro de cabeza, porque no tengo una visión y un llamado claro de parte de Dios. Por eso vemos que hombres de Dios, evangelistas usados por Dios, terminan frustrando su ministerio, metiéndose quizás en una obra, en una iglesia. Dios no lo mandó para eso, lo mandó para otra tarea. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario. Es necesario para tener éxito en nuestro ministerio, saber cuál es el llamado, cuál es la misión por la cual Dios nos levantó. La misión exacta. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que esté aquí en Buenos Aires? ¿O usted está sintiendo misiones hace 5 años? Y usted está en Buenos Aires sudando, transpirando, lleno de problemas y dificultades, no tiene victoria. ¿No será que su llamado está en misiones? Entonces vaya a misiones y ahí va a tener éxito en su ministerio y la gloria de Dios va a ser derramada sobre su vida. Amén. Muchas veces no tenemos el resultado que esperamos porque quizás no estamos en la visión, en la misión, en el llamado correcto de parte de Dios. Por eso yo quiero decirle, si usted aún no tiene una visión, un llamado claro, no se largue. Espere que Dios le revele. Espere que lo mismo que le dijo a aquel Ananías que fue a orar por Saulo, a este le voy a mostrar lo que es necesario padecer. Este elemento escogido me es para llegar el evangelio a los gentiles, a los reyes y aún a los del pueblo de Israel. Dios le dio a Saulo de Tarso claramente la misión que tenía que cumplir. Y Saulo de Tarso no se equivocó, él sabía dónde iba. No se quedó en Jerusalén como los apóstoles. Él salió porque tenía un llamado, una visión clara de parte de Dios. Y aquel que tiene una visión clara de parte de Dios, aunque vaya como Saulo de Tarso en el medio del mar, aunque se hunda el barco, sabe que no va a pasar nada porque Dios está con él y tiene una misión que cumplir. Amén. Por eso es importante. Debemos nosotros saber cuál es la misión, el llamado de Dios. Y si aún no lo tenemos, hasta que el Señor no nos hable, metámonos a orar y a buscar el rostro de Dios, para que Dios nos diga, no importa cuándo, 20 años, ¿qué importa? Pero que Dios nos diga, Señor, yo quiero que tú me des a mí. ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es la misión que tengo que cumplir en la tierra? Y después que tengas la misión, la visión. ¿Sabes cuál es mi visión? Ganar Argentina
y el mundo para Cristo. Esa es mi visión. Quiere decir de que es grande, ¿no? Y después, como dijo un día Juan Di Crescenzo, dijo un día, me acuerdo de una campaña, este mensaje va a salir irradiado, ¿cómo fue que dijo? En toda la tierra y sus alrededores. Quiere decir de que, por la duda, Señor, Argentina, toda la tierra y sus alrededores. Por la duda no vaya a ser, no que no sepamos nada y el Señor tiene alguna sorpresa por allí. Así que esa es mi visión. Usted dirá, hermano, qué grande. No importa. Pero si no la termino, no importa. Pero esa es la visión. Visión de ganar Argentina para Cristo, el mundo para Cristo. Una visión que Dios puso en mi corazón. Y yo la creo firmemente. Ahora me lleva el Señor a predicar a Japón, a México, tantos lugares. Me tengo una pila así de fax para recorrer tantos países del mundo. Pero ¿sabe cuál es mi carga principal? Argentina es mi carga principal. Yo voy a otros países del mundo, pero no voy más. Ahora voy por poquitos días, porque quiero seguir evangelizando a Argentina. Es necesario que lo hagamos. Y es necesario que usted, que siente el llamado de evangelista, pídale confirmación a Dios. Y si Dios se lo confirma, métale. Ya va a llegar el momento que Dios lo va a llamar, lo va a levantar. Y métale para adelante, no dude. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán dificultades. Pero si usted está seguro de la visión que Dios le dio, no se preocupe, Dios se encarga del resto. Mire, yo no hice nada ni hago nada. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Porque si yo haría algo, me diría, bueno, yo lo hice. Dios lo va a hacer todo en tu vida. Solamente consagra tu vida a Dios. Pídele a Dios el llamado y la misión, y bueno, y todo lo demás correrá por cuenta de Él. Ahora, los peligros son muchos, muchos peligros. Sabemos cuáles son los normales. Sexo, ¿no? Fama, dinero. Pero vamos a dejar de lado, eso lo sabemos todo. Todos sabemos eso. Yo creo que hoy hay un peligro más grande para los ministerios, que es el más común, es sutil. Y muchos están cayendo en la competencia. Están destruyendo sus vidas. Están a veces sacrificando su capital, su dinero, cuántas cosas, porque están corriendo detrás de hacer lo mismo, tener algo más grande que aquel otro pastor, cualquier otro obrero que está en tal o en cual lugar. Esto ocurre cuando nosotros no tenemos una clara visión del llamado de Dios. La competencia está destruyendo muchos de nuestros queridos y amados ministros que compiten, se hipotecan, se enriedan y a veces no están en la voluntad de Dios. Nosotros no debemos competir. ¿Sabe por qué no debemos competir? Porque no estamos sirviendo a nuestro reino, perdóneme. Si alguno está sirviendo su propio reino, tiene que arrepentirse y cambiar de posición. A mí Dios me habló un día claro. Cuando Dios me habla, lo que me habla es bien claro. A mí no me hace un discurso muy largo. Me dice 4 palabras y digo, Señor, ahora dame la interpretación de las 4 palabras que me decís. Un día Dios me dice, fíjate a quién vas a servir, a tu reino o a mi reino. Y yo dije, Señor, ¿cómo es esto? Si tú me sirves para engrandecer lo tuyo, para que sea grande lo que tú tienes, lo que está a tu alrededor, y para que tú seas grande, vas a servir a tu propio reino. Pero si tú sirves a la iglesia y tú te alegras cuando la iglesia, cuando la obra crece, cuando ministerios se levantan y cuando estás trabajando para el reino en conjunto, estás sirviendo a mi reino. Cuando nosotros salimos de nuestro propio reino, nuestro reinito, nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestro ministerio, y nos volcamos a apoyar otros ministerios, otras obras, otras cosas, estamos sirviendo al reino de Dios con mayúscula. Amén. Yo no tengo en estos momentos iglesia, solo voy a una iglesia. No tengo iglesia. Un día un periodista me dice, ¿cuántos son sus seguidores? Y yo le dije, mi esposa y mis 9 hijos. Y se movía la cabeza y dice, no, dígame cuántos son los que lo siguen a usted. Mi esposa y mis 9 hijos. Todo. El Señor me dijo que lo haga para su reino, que no haga nada para mí, todo para Él, y todo para la iglesia y para el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no nos fijemos en engrandecer nuestro reino, solamente nuestra iglesia, solamente nuestra denominación,
sino que nosotros nos preocupemos y nos esforcemos para que crezca la otra iglesia, la otra denominación, que en definitiva, ¿quién es el que crece? El reino de Dios. Dios quiere que sirvamos a su reino y no a nuestro propio reino. Amén. Las almas las añade Dios en su iglesia. Usted predique y Dios se encarga. Ahora, si usted se esfuerza y se preocupa por su reino, que no tiene tiempo. Cuando le digo, no hay tiempo, tengo que ir, no hay tiempo para nada, claro. Mi reino, mi reino, mi reino. Mira, hubo 2 campañas hace poco. La campaña del doctor Billy Graham, y la campaña de Bunke. Claro, muchos dijeron, bueno, se convirtió poca gente, ¿no? Olvídese, los que apoyaron esa campaña estaban dando testimonio al mundo. La cancha de River llena fue testimonio más que suficiente para que el mundo diga, mira los evangélicos, y qué ordenadito, y qué esto, y qué aquello, qué bien. Amén. Y ese testimonio es mucho más importante de lo que usted piensa. Y lo que pasó también allí en Palermo fue muy importante para la obra, para la iglesia, para el reino de Dios. Quizá usted no recibió un alma porque usted dijo, no pasó nada, porque su reino no creció, pero el reino de Dios fue engrandecido. Porque miles y miles estuvieron allí, dimos testimonio de que existe una iglesia y que Cristo vive y que los hijos de Dios pueden hacer cosas grandes para su reino. ¡Aleluya! No miremos si crece su reino o mi reino, es el reino de Dios el que vale. Amén. Mira, si lo invitan a hacer una campaña o a repartir tratados 40, 50 cuadras de aquí, dice, no, ¿quién va a venir de allá para acá? Vaya, colabore con su hermano, porque el reino es el que crece. Y eso es lo que Dios quiere. Y usted no se preocupe. Si usted se preocupa para ayudar a su hermano, para que la iglesia de su hermano crezca, Dios le va a llenar la suya. Mire, recuerdo en Córdoba, y te puedo contar 1000 ejemplos. Esto es lo que yo digo, lo tengo apoyado con testimonios. Un brasilero, yo hice la campaña en Córdoba, él vivía en La Calera hay como 40, 50 kilómetros. Y él estaba ahí con toda su gente, venían contrataron un colectivo. Creo que vendían hasta los zapatos para contratar un colectivo. ¿Y qué pasó? Se convirtió uno de plata de La Calera. Y le digo, yo le voy a pagar los colectivos que quiera. ¿Y sabe cuántas tarjetas recibió al final de la campaña? De La Calera, 50 kilómetros, 3.000. 3.000, porque imagínense, a 50 kilómetros, ¿quién va a ir a apoyar una campaña? Nadie. De 50 kilómetros, ¿quién va a venir de acá para allá? Pero él llevó su gente para que trabaje en la campaña. Se metió en la campaña y Dios arregló todo. En definitiva, 3.000 tarjetas. Yo fui a predicar un día a esa iglesia, mejor dicho, salimos de la iglesia. Un mundo de gente. Y Dios lo bendijo porque él trabajó para el reino. Él sabía, dice el pastor, dice, ¿a quién va a venir de La Calera a la campaña? Pero a mí, yo vengo aquí para apoyar las iglesias y para que muchos se conviertan a Jesús. Esa es mi alegría. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cambiemos la mentalidad para que la bendición de Dios pueda ser real y eficaz sobre nuestra vida. Dejemos de mirar nuestro reino. Del reino mío y el tuyo se ocupa el Señor. Él se va a ocupar de cuidar nuestro reino. Nosotros preocupémonos por cuidar el reino de Dios y ayudar y movernos, no pensando en el rédito que vamos a tener, sino pensando en las almas que se puedan convertir, en las almas que Dios pueda salvar y sanar. Y pensemos en el testimonio que puede dejar la iglesia cuando nosotros nos embarcamos en alguna obra o en alguna manifestación de la iglesia de Jesús. No miremos cuando vamos a apoyar a alguien si está cerca o está lejos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y a buscar la extensión del reino de Dios. Amén. Y lo último, no quiero ser mucho más largo, es el profesionalismo. El profesionalismo. Amén. Hacerlo porque lo tenemos que hacer. Estamos tan prácticos ya en hacerlo que lo hacemos como si fuera algo natural y ya no sentimos lo que sentíamos al principio. Ese es un enemigo que es mucho más peligroso que los otros 3 que muchos comentan. ¿Cuál es el peligro el sexo, el dinero, el orgullo? El profesionalismo es el principio de lo otro. La responsabilidad del sacerdote es mantener el fuego del altar encendido. Dice, el fuego del altar no se apagará. Añadirás leña en él cada mañana. El fuego del altar no se apagará. ¿Qué es esto? Esto significa que nosotros tenemos que mantener, ¿qué? El fuego del altar
encendido. Mantener nuestro contacto con Dios en el auto, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando caminamos, cuando estamos en el negocio, nos vamos al baño, en la empresa, y mantener ¿qué? El contacto, la comunión con Dios. Cuando nosotros perdemos esto, se apaga el fuego del altar, y el altar no se puede apagar, porque si un sacerdote levítico se le apagaba el fuego, fracasaba como sacerdote, porque Dios le dijo, el fuego del altar no se apagará, arderá continuamente, añadirá leña en él cada mañana. Levítico capítulo 6, verso 12. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Mantener el fuego del altar encendido. Allí en ese fuego se quema la escoria. Allí en ese fuego recibimos ¿qué? Poder del Espíritu de Dios para continuar adelante. Allí en el fuego del altar recibimos ¿qué? Amor por las almas perdidas. Allí en ese fuego dejamos el profesionalismo y podemos mantener ese primer amor en nuestros corazones. Porque muchos pensamos a veces que la obra que hicimos, ¿y cuánto? A veces el diablo dice, ¿cuánto hiciste, che? Pero quédate tranquilo ahora. ¿Para qué vas a seguir adelante, disfrutar? Ya está, ¿qué te va a demandar más Dios? Claro, el diablo dice, gozate lo que hiciste. Pero eso no es así, de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener la misma compasión por las almas perdidas que teníamos al principio. Cuando recién comenzábamos, que lloraban por las almas perdidas. Si nosotros perdimos el primer amor, cuidado. ¿Qué dice el Señor de la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que dice Dios sobre eso?